financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo de una entidad. Además tiene como objeto suministrar información que sea útil para gran variedad de usuarios y que ellos puedan tomar sus decisiones o determinaciones económicas. La norma internacional NIF 1 establece elementos que deben contener los estados financieros, como son activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costos, utilidad, pérdidas, flujos de efectivo. Además, las organizaciones pueden presentar en conjunto un análisis financiero de la entidad. A continuación les voy a presentar un informe o unos estados financieros, como es la presentación y la forma de presentarlos. Gracias. Estado de situación financiera de la empresa Administración Financiera S.A. Vemos que tiene el NID, su identificación, la fecha, corte, siempre deben ser balances comparativos. La información está representada en pesos colombianos. Contienen los grupos que nos habla la NID, que es el activo, el pasivo y el patrimonio en este estado de situación financiera. Tenemos que hay activos corrientes, los cuales están conformados por efectivo equivalente al efectivo, deudores comerciales, inventarios, el total activos corrientes, activos no corrientes, propiedad, planta y equipo, total activos no corrientes y total activos. Tenemos el pasivo y el patrimonio, pasivos corrientes, acreedores comerciales, otras cuentas por pagar, impuestos, gravámenes y tasas, total pasivos corrientes, pasivos no corrientes, que son otras obligaciones financieras mayor a 360 días. Todos los pasivos no corrientes son mayores a un año y los corrientes son inferiores a un año. Tenemos el patrimonio, que es atribuible a los propietarios, que es el capital suscrito y pagado, las reservas obligatorias, los resultados del ejercicio y resultados de ejercicios anteriores. Total patrimonio, total pasivo y patrimonio, que este total pasivo y patrimonio deben ser sumas iguales o igual al activo. Tenemos también el estado de resultados integral, que es también comparativo a diciembre 31 del año anterior y el año vigente. En este caso es 2016-2017. ¿Qué lo integra? Ingresos, costos, utilidad profesional, gastos administrativos, gastos de venta, gastos no operacionales, el impuesto de renta y la utilidad del ejercicio. Aquí en este mismo también se puede sacar el ORI, que el ORI es el que determina las reservas y las utilidades o los dividendos que se distribuyen ante los socios. Tenemos también los estados de cambio en el patrimonio, de enero 1 a diciembre 31 del 2017, el cual contempla el saldo anterior, el aumento, la disminución y el nuevo saldo del patrimonio. ¿Qué lo conforma? El capital social, capital suscrito y pagado, las reservas, reservas obligatorias, resultados del ejercicio y resultados de ejercicios anteriores. Y aquí nos muestra los saldos de esos estados. Tenemos también el flujo de efectivo, que este flujo nos muestra cuáles fueron los aumentos y las disminuciones del efectivo en las actividades de operación, de inversión, de financiación. Entonces vemos que, por ejemplo, aquí en deudores hubo un aumento de 54.959.000, de inventarios hubo un aumento también, de proveedores hubo una disminución, se pagó, un aumento también, se pagó, y el efectivo presente del año, este valor 36.508.357 debe ser igual al del balance, 36.508.357, que es el valor del efectivo, de los saldos finales de efectivo en los estados financieros. Aquí también tenemos las notas, que las notas son revelaciones y notas de los estados financieros. En estas notas también presentamos lo que son las políticas contables utilizadas,
las específicas, la información sobre las bases para la preparación de los estados financieros, revelación de la información requerida que no se presentó en otro lugar de los estados financieros, proporcionarán información adicional de lo que no presenta en ninguno de los estados financieros. Es de notar que la misma sección 8 del estándar para pymes nos da de manera de presentar las notas de estados financieros, es decir, nos lleva de la mano para enseñarnos cómo debemos presentar, revelar y decir en dicho documento. Cabe aclarar que las revelaciones hacen parte de las notas, pero no son las notas de los estados financieros. Las revelaciones son estas, las cuales nosotros decimos cómo se comportó la entidad, cuáles son sus órganos de dirección, las bases de preparación, el marco normativo, las bases de medición, la moneda funcional de cada país o donde se elaboran los estados financieros, los usos y las estimaciones y juicios, modelo de negocio, políticas contables significativas, los instrumentos financieros, cuentas por pagar, inventarios, propiedad, planta y equipo, la depreciación, cómo fue utilizada, cómo son los ingresos, los impuestos de la empresa y la determinación de valores razonables. Estas son las revelaciones que hace uno en los estados financieros. También tenemos las notas. Las notas ya son de manera tácita la explicación de los valores de cada transacción que ocurrió durante el periodo. Cómo fue el saldo de caja, cómo se comportaron los clientes, el anticipo. Aquí está detallado la cuenta del balance y se menciona lo que sucedió con esa cuenta. Se muestra la depreciación, cómo se practicó la depreciación, los valores residuales, los proveedores, los impuestos, los ingresos, cómo fueron los ingresos, cómo fueron los otros ingresos, los costos de ventas, y esas son las notas de los estados financieros. Muchas gracias. Impuesto al consumo. El impuesto al consumo al régimen simplificado se caracteriza por aquellos que presenten el servicio de restaurantes, el cual cubre negocios tales como panaderías, pastelerías, cafeterías, fruterías, heladerías y bares. Seguirán exentos del IVA, exceptuando las actividades de catering. En el caso de los restaurantes que funcionen como franquicias y eran responsables del IVA hasta el año 2016, pero no al impuesto del consumo, serán responsables de solo el impuesto al consumo a partir de la fecha. Quienes presenten el servicio de restaurantes en el 2018 podrán hacerlo bajo el régimen simplificado del impuesto al consumo. En el caso de que cumplan con todos los requisitos de la nueva versión del artículo 512 al 513 del Estatuto Tributario. Requisitos: no efectuar servicios de catering empresariales. Si llegaran a presentarlos, ese servicio los haría responsables del IVA, ya sea en el régimen simplificado o en el común, de dicho impuesto, no al consumo. Si sus ingresos brutos provenientes de las actividades de bares y restaurantes no superan los 3.500 VTs durante el año anterior. No podrán tener más de un establecimiento, sede, local o negocio durante el 2019. Podemos ver las dos versiones, la norma anterior y la nueva norma. La norma anterior nos decía que las personas naturales que en el año anterior hubieran obtenido ingresos brutos totales provenientes de la actividad inferiores a 4.000 VTs. La nueva norma dice que en el año anterior hubieran obtenido ingresos brutos totales provenientes de la actividad inferiores a 3.500 VTs y que máximo deben tener un establecimiento, sede, local, negocio donde ejercen su actividad. No incluidos en el régimen simplificado del impuesto al consumo.
Quienes no puedan pertenecer al régimen del impuesto al consumo de bares y restaurantes deberán indicarlo en la responsabilidad número 33 en su RUT y deberán cobrarlo mediante la aplicación de la tarifa única del 8%. En todos estos casos, sobre las bases gravables que se encuentran definidas en los artículos 512 y 512.12 del Estatuto Tributario. Quienes cobren el impuesto al consumo tienen que tener precaución de no reportar este impuesto en sus datáfonos como IVA, luego de recibir los pagos con tarjetas débito o crédito, puesto que se trata de tributos totalmente diferentes. También vemos en el impuesto al consumo de bienes y servicios, de bienes inmuebles. El impuesto nacional al consumo tiene como hecho generador la enajenación a cualquier título de bien inmueble diferentes a predios rurales destinados a actividades agropecuarias nuevos o usados, cuyo valor supere las 26.800 VTs, incluidas las realizadas mediante las cesiones de derechos fiduciarios o fondos que no coticen en la bolsa. El responsable del impuesto es el vendedor o cedente de los bienes inmuebles sujetos al impuesto nacional del consumo. El impuesto será recaudado en su totalidad mediante el mecanismo de retenciones en la fuente. La retención aquí prevista deberán cancelarse previamente a la enajenación del bien inmueble y presentar comprobantes de pago ante el notario o administrador de la fiducia, fondo de capital privado o fondo de inversión colectiva. La tarifa aplicable será del 2% sobre la totalidad de las ventas. A continuación, un caso a destacar real del cual una empresa tan posicionada en el mercado se vio afectada a raíz del avance tecnológico, como lo podemos ver en estas dos evidencias, como la cámara antigua de Kodak y la nueva tecnología. El caso de Kodak es paradigmático en muchos sentidos, como fundador de un imperio de la industria de la imagen desde su nacimiento en 1880, pasando por ser el primer fabricante en una serie de cámaras de película portátil hacia 1990, para convertirse en el primer inversor de un sistema de captura digital, sobre el cual detenta hoy alrededor de 1.100 patentes. George Eastman es iniciador de un modelo de negocios dominante que impulsó un liderazgo mundial y una forma de consumo y socialización de la imagen fotográfica sin precedentes. Sin embargo, la actual crisis financiera de Kodak abre una importante reflexión sobre las claves que dominaron los modelos de negocio de la imagen durante el siglo XX y sobre las nuevas claves que conforman el paradigma digital. ¿Cómo pudo Kodak declararse en suspensión de pagos y ver al final de un modelo de negocio que tanto potencial tenía? Las variables se analizan en el presente estudio. Entre otros factores, Kodak pecó de exceso de confianza, falta de visión, tal vez una suerte de soberbia tan pesada como su tamaño, anquilosamiento burocrático y sobre todo el intentar resistirse en medio de la revolución digital con un modelo de negocios anticuado, alejado del consumidor, de los entornos digitales basados en la venta de películas y en la impresión. A comienzos del 2012, Kodak presenta un déficit mayor de 6.700 millones de dólares por concepto de pensiones, más de 1.500 millones en deudas con acreedores como Amazon, Walmart, Nokia o Disney. La empresa cerró 13 plantas de manufacturación,
130 laboratorios de procedimiento de película y terminó la nómina de 47.000 empleados desde el 2003. Actualmente cuenta con 18.800 empleados frente a los 145.300 que tuvo en 1988. Hacia enero del 2012, las acciones de Kodak no alcanzaron el valor de $1, cuando en 1997 la acción alcanzaba casi $93. En el 2004 la empresa sale del índice de Dow Jones y en diciembre del 2011 abandonó el índice de S&P 500 de la bolsa neoyorquina. Kodak perdió durante el 2011 cerca del 90% de su capitalización. El análisis de Kodak desde su perspectiva nos permite entender las claves de un modelo industrial y de negocio nacido en el siglo XIX, que floreció durante el siglo XX y que se extinguió en el siglo XXI. Para devolvernos a un escenario donde la fotografía se convierte en una pieza más de un extremado mediático e industrial más grande del mundo, complejo, participativo y socialmente donde se realiza la imagen. Buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Joana Marcela Gutiérrez. En este momento o el día de hoy quisiera empezar a hablarles sobre la administración financiera. La administración financiera es una rama de la economía que interviene con todo aquello del flujo de efectivo. El administrador financiero debe tener la capacidad de saber de dónde va a obtener el flujo de efectivo y en qué va a realizar la inversión. El gran objetivo del administrador financiero es minimizar los riesgos de la operación, tanto financiera como operacional, y maximizar las utilidades. Eso quiere decir que después de que cumpla con las obligaciones, debe procurar que la utilidad sea mucho más grande. Un administrador financiero debe conocer de todo, debe conocer de economía, debe conocer de presupuestos, debe saber leer unos estados financieros. ¿Para qué? Para realizar su plan de acción en cuestión financiera y que la empresa genere cada día un valor agregado. Dentro de todos sus conocimientos debe conocer sobre la legislación tributaria o los tributos que debemos cancelar por empresa. Entonces, por eso debemos estar siempre actualizados. Dentro de esa actualización, quisiera de pronto hacer alusión a la nueva reforma tributaria que fue aprobada para el financiamiento del país, que realizada el día 28 de diciembre del 2018, la ley 1943, que nos habla. Les voy a tomar de pronto un puntico de eso que nos habla acerca de las utilidades o dividendos recibidos de las personas por concepto de una empresa. Entonces, cuando se decretan los dividendos, debemos darnos cuenta de que sean de empresas. Si son empresas dentro del país y personas que residen dentro del país, el tributo va a correr a partir de los 300 VTs y el valor de este tributo va a ser del 15%. Cuando son son dividendos recibidos de personas de empresas del extranjero, el tributo va a ser del 7.5%. Este tributo es deducible de la declaración en la renta. Eso quiere decir que la persona podrá hacer ese impuesto que va a cancelar, lo va a hacer deducible dentro de su declaración para que no sea cancelado doble vez. Capítulo 1. Impuestos sobre las ventas. Artículo 1. Modifíquese los numerales 12 y 13 del artículo 424 del Estatuto Tributario, los cuales quedarán así. El 12. Las ventas de bienes inmuebles. 13. Los alimentos de consumo humano y animal, vestuario, elementos de aseo y medicamentos para uso humano o veterinario,
materiales de construcción, bicicletas, motocicletas, motocarros, que se comercialicen en los departamentos Amazonas, Guainía, Guaviare, Vaupés y Bichada, siempre y cuando se destinen exclusivamente al consumo dentro del mismo departamento y las motocicletas y motocarros sean registrados en el departamento. El Gobierno Nacional reglamentará la materia para garantizar que la exclusión del IVA se explique en las ventas al consumidor. Parágrafo 3. Deberán registrarse como responsables del IVA quienes realicen actividades gravadas con el impuesto, con excepción de las personas naturales comercializantes y los artesanos, que sean minoristas o detallistas, las pequeñas agricultores y los ganaderos, así como quienes presten servicios siempre y cuando cumplan la totalidad de las siguientes condiciones: que en el año anterior o el año en curso hubiera obtenido ingresos brutos totales provenientes de la actividad inferiores a 3.500 VT, que no tenga más de un establecimiento de comercio, oficina, sede local o negocio, que en el establecimiento de comercio, oficina, sede local o negocio no se desarrollen actividades bajo franquicia, concesión, regalía, autorización o cualquier otro sistema que implique la explotación de los intangibles, que sean usuarios aduaneros, que no hayan celebrado en el año inmediatamente anterior ni en el año en curso contratos de venta de bienes o prestaciones de servicios gravados. ¿Qué es SATLAF? SATLAF, el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo, se compone en dos fases. La primera corresponde a la prevención del riesgo y cuyo objetivo es prevenir que se introduzcan al sistema financiero recursos provenientes de actividades relacionadas con el lavado de activos o de la financiación del terrorismo. La segunda corresponde al control y cuyo propósito consiste en detectar y reportar las operaciones que se representan o se realizan para intentar dar apariencia de legalidad a operaciones vinculadas al LA o FT.